que abra su Biblia en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, vamos a leer el capítulo 1. De este capítulo vamos a leer el verso 11 hasta el verso 24. Gálatas capítulo 1 del verso 11 al 24. Vamos a leerlo alternadamente. Leo el verso 11, usted el 12 y nos unimos en el verso 24. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1 verso 11: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar su Hijo en mí, para que yo le declarara a los gentiles, no por ustedes se diga por carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Todos juntos: y glorificaban a Dios en mí. Gloria a Dios. Como que los oigo un poquito apagaditos, hermanos. Por el frío será, ¿verdad? Bueno, puede sentarse en esta hora. Vamos a leer, vamos a meditar en esta porción de la palabra. El título de la enseñanza se llama La conversión del pecador es el mayor milagro. La conversión de un pecador es el mayor milagro. Ya hemos estado diciendo que este trimestre, desde el semestre anterior estamos viendo acerca de milagros, pero en específico en este trimestre estamos viendo cuál es el propósito de los milagros. Empezamos viendo lo que hacía Jesús en los evangelios: sanaba enfermos, echaba fuera demonios, perdonaba pecados, tenía poder sobre la naturaleza, y todo esto era causa de admiración, las señales que Jesús hacía. Pero hoy vamos a ver también que una persona acepte a Jesucristo como su Salvador es un gran milagro. Usted es un milagro de Dios. Usted no es una enfermedad, no es un pecado, no es ningún espíritu maligno, pero es alguien que ha aceptado la gracia de nuestro Señor y Salvador, y por eso es que estamos aquí, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora? Gloria a Dios. Entonces, así es como se llama esta lección: la conversión de un pecador es el mayor milagro. Bueno, consideramos la conversión. ¿Qué es una conversión? Antes que nada hay que ver, porque a lo mejor creemos que estamos convertidos al Señor, pero en realidad no lo estamos. Convertir es un cambio, en pocas palabras. Es un cambio que sufre un objeto, un ser vivo, un ser humano.
ya sea para bien o para mal. En el caso de nosotros, el conocer a Cristo fue un cambio para bien. Fue un cambio que nos hizo dejar una vida pasada, llena de quizás tristezas, sin sabores, de amarguras y de otras cosas, y ahora hemos venido a la luz de Jesucristo. Consideramos la conversión como un milagro porque envuelve una transformación total de la naturaleza humana. Es una transformación total de la naturaleza humana. A nuestro alrededor tenemos ejemplos vivos de lo que es una conversión y una transformación. ¿Alguien puede mencionarme, para que no se me duerma, algún ejemplo de una conversión o de transformación en la naturaleza? Una mariposa. ¿Perdón? ¿El hielo? El hielo de sólido a líquido, el agua, diríamos también, ¿verdad? Que también se puede vaporizar. Son cambios que nos muestra la naturaleza, que pueden servir de una forma, pero cuando cambian puede ser algo mejor. Claro, vuelvo a repetir, hay cambios para mal, pero hoy no vamos a hablar de los cambios para mal, vamos a hablar de los cambios para bien. Qué bonito es cuando vemos un gusanito de estos, una oruga, y después de un tiempo ese gusanito se convierte en una mariposa. Así es la transformación, es un milagro. ¿Alguno de ustedes ha visto esta transformación en vivo? Quizá la hemos visto a través de pantallas, de dispositivos, de televisión, pero ¿alguno de ustedes la ha visto que en el jardín tenga ahí un capullo donde se haya metido un gusanito y que después salga una mariposa? ¿Sí? ¿Quién? Nuestro hermano Arturo dice, ¿y qué tal, hermano? Vi la transformación de una soldadora aquí en la agencia federal y luego salió la mariposita, la estuve observando bastante tiempo. Baja el árbol y ya agarran una posición en la pared y hasta que se transforman. Hasta que se transforman, ¿verdad? Así es lo que Dios hace en nuestra vida espiritual. Él nos transforma, Él nos cambia. Cuando en verdad hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y en todo esto es una intervención de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Ahí están interviniendo las tres personas de la divinidad. Vean cómo era nuestra condición antes de que sufriéramos esta transformación. Si alguien puede leerme, por favor, Romanos 3, 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12. Aleluya. Está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias, hermano Edgar. Dice, no hay nadie que haga lo bueno. Esa es realmente la condición del ser humano. No hay nadie que haga lo bueno. Por eso Jesús le decía a los de su generación, no me llaméis bueno, porque bueno únicamente es mi Padre que está en los cielos. El simple hecho de que Jesús tuviera una naturaleza humana, una carne, se hiciera carne como usted y yo, eso le autorizaba para que él dijera esto. Dice, no me llaméis Padre bueno, no me llaméis bueno. A veces nosotros decimos con respecto a una persona, ay, pero si es tan buena esa persona, se va a ir con todo y zapatos al cielo, ¿verdad? Tiene algunos atributos buenos, pero lo cierto es que todos en este mundo tenemos pensamientos malos, tenemos acciones malas, cometemos a veces cosas que son contrarias a lo que Dios quiere en nuestra vida.
Esa es la realidad. Y esa naturaleza nuestra nos impide, hermano, nos impide buscar a Dios, nos impide acercarnos a Dios. Esa es la realidad. De nosotros mismos no estaríamos aquí. De nosotros mismos andaríamos quizás dando una vueltecita por la laguna, nos iríamos a Orizaba, a alguno de los atractivos que tiene por allá, pero no estaríamos aquí. Pero usted y yo estamos aquí porque a Dios le plació atraernos hacia Él. Dice la palabra que no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Él se fijó primero en nosotros. Él vio su condición en la que tú estabas. Él vio la condición en la que yo estaba. Y Él dijo, yo voy a traer a esa persona hacia mí. Y puso los medios para que tú le pudieras conocer. Alguien te invitó a una reunión, alguien te invitó a una campaña, quizás pasaste por aquí y fuiste sensible a la voz del Espíritu Santo y te metiste a este lugar. Y se lo digo porque más de un hermano me ha dicho que así fue como llegó a este lugar. Iban por la calle y de momento escucharon las alabanzas o escucharon que alguien estaba enseñando y se metieron. Y dicen, yo no sé por qué, pero me metí. Así actúa Dios, así actúa el Espíritu Santo. No es que tú hayas querido, es que Dios nos atrajo hacia Él. Porque como leímos en Romanos, nosotros somos malos. Es la realidad. Somos malos. Pero vean la ayuda que nosotros tenemos. Tenemos a alguien que nos ayuda. Si alguien quiere leer, por favor, Juan 15:8. Aleluya. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias, hermano Skyler. Déjame ver, rectificar Perdón, es 16:8. 16:8. Si lo puedes volver a leer. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, hermano Skyler. Cuando Él venga al mundo, ¿quién? El Espíritu Santo. Jesús le dice a sus discípulos que el Espíritu dice, es necesario que yo me vaya porque si no, no vendrá el Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es un milagro que Dios toque a nuestra vida. Él es el que te hizo sensible al mensaje de salvación. Él fue el que te hizo sensible, el que quizás cuando tú estabas escuchando esa palabra, empezaste a sentir una ansiedad, empezaste a sentir como que algo te hacía falta. Y cuando hicieron un llamado al altar o un llamado a que la gente aceptara a Cristo, tú corriendo fuiste y lo aceptaste. Eso es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Y Dios lo hace de maneras inverosímiles, hermano. Es decir, de formas que a veces no lo entendemos. ¿Alguien aquí recuerda el momento de su conversión? Amén, gloria a Dios. Todos lo deberíamos de recordar, más bien dicho. Aleluya. ¿Todos recuerdan el momento de su conversión? Amén. Híjole, nada más como 5. Aleluya. Dios mío, entonces tenemos una iglesia inconversa aquí. Qué tremendo está eso, de veras. Una iglesia que no ha creído en Jesucristo. ¿Alguien quisiera narrar cómo fue su conversión? A ver, nuestra hermana Anita Hernández.
Gaby Blanco, mi hermana muy grande, estuviéramos con una familia y estábamos en la escuela. Pues yo crecí con mis padres y puede decir que yo era una cristiana, que oí de niña, de 8 años, de ahí para acá, pero muchas cosas. Yo me acuerdo que me casé también con un muchacho que es el padre de mis hijos, que era muy católico, romano. Sí, hermano. Pero a ver, descríbanos el momento clave. Entonces, hermano, yo estuve en el mundo ya afuera. Entonces, ya, bueno, es una pequeña introducción. Yo no era lejos del Señor, pero yo expresamente pasaba yo por acá y venía de las convenciones, siempre me hicieron efecto en mi curiosidad, digamos. Sí. Estaba yo por acá, veía los cantos, veía tanta gente. Y sabe que hermano me metí ahí por venir a comer acá, la verdad. Confieso lo que yo hacía. Sí, hermano. Entonces eso me gustaba, ver que cómo se sentaban a comer. No es por lo que comían, porque la comida muy sencilla. Y apenas el templo era de madera también. Entonces venía a predicarnos un hermano que se apellidaba Gallardo, que no me acuerdo su nombre, pero usted se acordará, que hermano Saraí. Él predicaba y también luego después venía mi hermano también Vélez, pero sobre todo el hermano Gallardo. Cuando había mucha gente aquí, venían de fuera como las impresiones, ustedes saben, disculpen hermano, estoy sacando tiempo. Entonces venía yo, pero entonces empecé a tener muchos problemas en mi matrimonio. No por la fe, porque pues yo la fe no me importaba, ni iba yo tampoco con él. Pero hubo muchos problemas y ya yo pasaba como siempre por acá. Y ya llegó el momento, y con tantos problemas que tenía yo sin mis zapatos, andaba muy mal económicamente. Y un día así como me metí, yo le digo, por venir a comer, por curiosidad más que por nada, por ver tanta gente. Y me acuerdo que ese hermano predicaba, gritoncito. Sí, hermano, pero ¿qué sintió usted? O sea, es lo que yo quiero que usted me describa. No se vayan, hermanos, porque parecen a las cucarachas, no viene la predicación y se van, viene la luz y se van, y así hacía yo, hermano, más venía a comer y me iba. Pero llegó un día tantos problemas, ya donde estuve acá, pues el Señor llegó a mi corazón. Aleluya. Me acuerdo que pasen todos los hermanos que quieran recibir al Señor. Aleluya. Si tienen problemas, pasen que reciban al Señor. Eso fue lo que me hizo ir allá adelante a cantar, recibir al Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Gracias por ese testimonio. Él es el que nos atrae. Ahorita vamos a dar oportunidad para que alguien más comparta su testimonio. Mientras vaya acomodando sus ideas porque a veces decimos, híjole, hace como 80 años que sucedió eso, ya no me acuerdo muy bien. Pero vaya acomodando sus ideas. Mientras alguien que me lea Efesios 2, 1 al 5, por favor. Aleluya. Efesios 2, del 1 al 5. Amén. Y Él nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias, hermano Edgar. Fíjese cómo Dios hace todo. El Espíritu Santo nos convenció de pecado. El Espíritu Santo fue el que nos dijo, estás yéndote por un camino totalmente errado, totalmente malo. Tienes que dar una vuelta, tienes que dar un giro de 180 grados
para que vuelvas al camino que es de salvación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también dice aquí la palabra de Dios que está en unidad con el Padre, porque dice: Él nos dio vida a nosotros, es decir, el Padre, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida juntamente con Cristo, porque estábamos en qué condición, hermano? Muertos. Todo aquel que está allá afuera, que goza de la vida, que se distrae en muchas cosas, que tiene muchos placeres, aunque esa persona piensa que está viviendo al máximo, espiritualmente nos dice la palabra que están muertos. Tú puedes ver una persona allá afuera que dice: hoy tengo el fin de semana libre, me voy a ir al antro, me voy a ir a una fiesta, voy a disfrutar, voy a bailar, jijiji, jajaja, y muy contentos los ves a las personas, y tú dices: ay, cuánta vida, y te ven a ti y te dicen: oye, ¿no te aburre la vida que llevas? Estás muerto en vida. Le dicen a un cristiano esa gente, pero en realidad Dios a esas personas las ve como muertas. No importa qué tan fuerte se rían, no importa qué tan alto se alegren en sus fiestas, no importa que el sonido que emitan se oiga a 3 cuadras de distancia. Esas personas están muertas y necesitan un Salvador, necesitan la gracia del Señor. Aleluya. Por gracia sois salvos. Esas personas que están muertas necesitan la gracia de Dios. Un muerto, déjeme decirle algo, un muerto no puede moverse. Un muerto no puede decidir por sí mismo, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dice la palabra, rico en bondad, rico en amor, vio nuestra condición moribunda, nos vio espiritualmente a 3 metros bajo tierra y dice: de ahí te voy a rescatar y te voy a tomar como mi hijo. ¿No ese es un milagro? Nos sorprendimos cuando hablamos de lo que hace Jesús, porque Jesús vimos que era el Señor de la vida y de la muerte cuando resucita a Lázaro. Y la gente se sorprendió, y quizás usted lee esos pasajes y se sorprende y dice: oh Dios, ¿por qué ya no ocurren los milagros como cuando Jesús estaba en la tierra? Pero esos milagros suceden diariamente en nuestra vida espiritual, en la vida espiritual de los que están allá afuera. Dios los trae a la vida porque están muertos. Diariamente hay Lázaros allá afuera, diariamente hay hijas de Jairo allá afuera que están siendo resucitados por el poder y por la gracia de Dios. Eso es un milagro y que debemos de valorarlo. Usted, vuelvo a repetirle, usted es un milagro porque estaba muerto y hoy ya no lo está. Hoy estamos glorificando a Dios en el camino que Él nos preparó. De eso se trata esta lección, y que en lo que leímos de Gálatas vimos ese testimonio del apóstol Pablo. Dice, esta lección se divide en 3 partes. La primera parte se titula La revelación divina en la conversión. La revelación divina en la conversión. Y a su vez esta parte se divide en 2 incisos. El primer inciso es la revelación, una experiencia personal. La revelación es una experiencia personal. Nos decía nuestra hermana Anita, dice que sus padres, por lo que yo alcancé a escuchar, conocían de la palabra. Pero el hecho de que sus padres conocían de la palabra no significa que ella también fuera salva. Ella necesitaba un encuentro personal con Jesucristo.
necesitaba que Dios se le revelara. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? Vamos a leer el verso 11 y 12 de Gálatas 1. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando Dios interviene en nuestra salvación, Él nos da su conocimiento. Dice la palabra que los que creen en Dios, los que creen en Jesucristo, tienen la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo aquí? Ya se oyen más fuertes esos amenes. Despierte, hermano. Todo esto usted ya lo debe de haber pasado. Es como si ahorita a sus 30, 40, 60 años yo le dijera: a ver, dime la tabla del 1, de multiplicar del 1. ¿Quién no se la sabe? Todos no la sabemos. Así es esto. Vamos a estar hablando de algo que ya sucedió en nuestra vida, que no debe de haber pena para hablarlo. ¿Quién más puede hablar ahorita de su conversión? ¿Quién más quiere compartir lo que sintió en su corazón cuando escuchó el mensaje? A ver, hermana Lucy. Una de mis cuñadas evangelizó a mi suegra por teléfono desde la Ciudad de México. Contactó a una persona que era cristiana en una iglesia presbiteriana. Entonces nos llamó para ir a un evento de evangelización. Y cuando el pastor que estaba predicando dijo que quien aceptaba a Cristo, que pasara al frente, haga de cuenta, hermano, como si alguien me hubiese empujado. Yo alcé la mano y pasé al frente, y así pasaron varias personas. Entonces de ahí ya no nos tomaron atención en las personas que habíamos aceptado a Cristo. Y anduvimos de varias iglesias como en un año, hasta que el Señor nos trajo a esta iglesia. Y de ahí jamás nos hemos ido. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Lucy. Se da cuenta, es fácil compartir lo que Dios hace. A través de una llamada telefónica empezó todo el proceso en la vida de nuestra hermana Lucy. Sí. Me gustaría escuchar un testimonio que también sea algo diferente a lo que conocemos. Bueno, váyase usted preparando, vamos a ir preguntando los testimonios. Entonces, aquí nosotros estamos viendo este primer inciso de la primera parte, que es la revelación. Es una experiencia personal. A Pablo Dios se le revela en un momento que él ni se lo esperaba. Él iba a Damasco con el propósito de ¿qué? De apresar a los creyentes en Jesucristo. Él iba en contra de la iglesia. Él odiaba a la iglesia. Pablo odiaba a la iglesia. Él mismo lo relata en la palabra de Dios. Él mismo dice: yo era de los que me metía a las casas y arrastraba a las mujeres, arrastraba a los hombres y los entregaba a las autoridades. Cuando estaba Esteban dando su testimonio y que lo iban a lapidar, ahí estaba Pablo, formando parte de ese séquito de asesinos. Él estaba ahí dispuesto a matar a aquellos que renegaran del judaísmo, porque era un judío Pablo, y odiaba a los cristianos. Pero en el momento que menos se lo esperaba, cuando iba a Damasco, Jesucristo se le revela y se le aparece, y eso causó una transformación en su vida. Eso fue lo que causó una transformación en la vida de Pablo. El inciso B dice: una vida transformada es evidencia de la conversión. Una vida transformada es evidencia de la conversión. Vamos a ver qué dice el verso 13 y 14 de Gálatas capítulo 1. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era de esas personas que decían: no, pues es que así me criaron mis padres. En esta religión me criaron y así me voy a morir en esta religión. Y cuando se trataba de ir a que le pusieran quizás una marca, una cruz de ceniza, iba corriendo. Y cuando tenía que ir a tomar la hostia, iba corriendo. Pero, ¿cómo era su vida? Era un asesino. Odiaba, porque dice aquí que él odiaba, él asolaba, dice la palabra de Dios. Dice: en otro tiempo en el judaísmo yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ese es el problema entre ser religioso y tener una relación con Cristo. Una persona religiosa guarda sus tradiciones y lo hace aún sin saber la raíz de su tradición, pero él lo hace. Oye, ¿por qué eres de esa religión? Pues porque ahí me criaron mis padres y ahí sigo. Pero ¿qué es lo que te lleva al cielo según tu religión? Pues quién sabe, pero yo ahí le sigo. ¿Y qué es lo que te enseñan en tu religión? Pues quién sabe, pero yo ahí voy. Y así hay muchas personas que van creyendo que van por el camino bueno, pero dice la palabra que sus caminos son completamente diferentes a lo que Dios tiene planeado. Así estaba Pablo. Por eso dice este punto: una vida transformada es evidencia de la conversión. Si tú le preguntas a una persona allá afuera: ¿crees en Dios? ¿Qué cree que le contesten? Yo creo en Dios. Yo creo que el 99% de las personas te pueden decir: yo creo en Dios. Bueno, quizás ya menos, ya bajó el porcentaje porque ahora hay mucho ateísmo. Pero la mayor parte de las personas dicen: yo creo en Dios. Es decir, reconocen que hay un Dios, pero no hay una transformación en su vida. Así estaba Pablo. Era celoso de su religión, era celoso de las tradiciones, pero no conocía a Cristo. No conocía a Cristo. Dice: yo en otro tiempo. Lo que usted y yo necesitamos es ser transformados, no nada más convertidos. Muchas personas escuchan el mensaje del evangelio y dicen: ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues bautízate en el nombre del Señor y tus pecados serán remitidos. Y esa persona se bautiza, pero en realidad no ha hecho conciencia en su vida. En realidad quizás se bautizó porque lo presionaron sus padres, porque su mejor amigo de la iglesia se bautizó y dice: pues yo también me bautizo. Dios necesita que con la conversión seamos transformados. Seamos transformados. Sí, conversión y transformación no es lo mismo, hermano. Sí, la conversión es cuando tú tienes ese encuentro con el Señor Jesucristo, pero dejas, como dice la parábola del sembrador, que venga piedras, que la semilla caiga en piedras, o que sea echada en el camino y sea pisoteada, y no hay una genuina transformación. Es decir, la conversión no te lleva a una transformación. Pero debemos de ser transformados. Pablo sufrió esta transformación. Pablo cambió completamente. ¿Sabe qué tiempo le llevó a Pablo ser aceptado por la iglesia cristiana? ¿Sabe qué tiempo le llevó a Pablo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Cuánto?
No. 14 años le llevó a que lo aceptaran en la iglesia. Claro, había gente que lo aceptaba, ¿verdad? Uno de los principales que lo aceptó fue Bernabé. Pero aún los apóstoles al principio no lo aceptaban. Porque era tremendo. Era tremendo, su testimonio era tremendo, pero él empezó a dar muestras de esa transformación. Y es que sabe que, hermano, déjeme decirle algo. Vamos a pasar al segundo punto. Dios es el que determina todo en nuestra vida. Dios determina todo. El segundo punto es la omnisciencia de Dios en la conversión. La omnisciencia de Dios en la conversión. Y el primer inciso de esta segunda parte dice elección y llamamiento divino. Elección y llamamiento divino. ¿Qué dice? A ver, alguien que me lea por favor el verso 15 y 16. Gracias, hermano Elpidio. Entonces aquí nosotros estamos viendo cómo Pablo está diciendo que él, desde que estaba en el vientre de su madre, había sido escogido. Y usted quizás se pregunte, bueno, y si fue escogido desde que estaba en el vientre de su madre, ¿por qué Dios permitió que hiciera tanto mal a la iglesia? Dios tiene un punto exacto para nosotros, hermano. Dios tiene un punto exacto, así como usted quizás, hermana, sabe en qué tiempo es el punto exacto de cocimiento para determinado alimento. Dios también lo sabe, porque usted sabe que si le apaga la lumbre antes, 5 minutos antes de que ese alimento cumpla su tiempo, ¿qué va a pasar? No va a salir tan bueno el alimento, no va a salir tan bueno el guiso, no va a salir tan bueno el caldo, porque le faltó. Y también sabe que si se pasa media hora quizás, pues ya se le quemó, ¿verdad? Así pasa en nuestra vida espiritual. Dios sabe en qué momento es el justo, el adecuado. A veces nos desesperamos con nuestros hijos porque queremos que así como nosotros ya percibimos el evangelio, ellos también lo perciban. Queremos que ya desde los 15 años ya sean unos líderes dentro de la iglesia o que estén ahí, pero Dios todo tiene su tiempo. Quizás usted ya se desesperó con su esposo. No se desespere, Dios tiene el momento preciso. No se desespere si su esposa no le hace caso porque viene usted al templo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Dios permitió que Pablo matara, que destruyera familias. Pero llegando el punto, Él lo llama. Lo llama. ¿Por qué razones? Dios todo lo conoce, hermano. Pero aquí nosotros podemos ver que Él es el dueño y Él es el que interviene. Él es soberano sobre todo. Él sabe en qué momento. Vean lo que dice Juan 15:16. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gracias, hermano Gabriel. Dice, no los elegí, no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Se da cuenta? Debes de sentirte privilegiado porque Dios te eligió, porque estás acá, porque le glorificas.
Dios permitió que tú estuvieras acá porque Él tiene un propósito en tu vida. Él te está diciendo: necesito que tú cambies de esa vida que llevas. Necesito que tú transformes esa vida, que me dejes obrar realmente como yo quiero. Pablo, aunque era una persona fuerte de carácter, se dejó moldear por Dios. Él reconoce que desde que estaba en el vientre de su madre le agradó a él, a Dios, llamarlo. Desde que estaba en el vientre de su madre. Y así hay otros ejemplos. Por ejemplo, Isaías dice lo mismo, Jeremías dice lo mismo. Y yo puedo decirte que desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Jesucristo, Dios, estaba ahí. No somos casualidad, hermano. No somos casualidad. Él nos llama para servirle. Él nos llama para también no estar únicamente pasivos, sino estar activos. Activos, sirviendo. Vamos a ver cómo 1 Corintios 12:18 nos ilustra lo que le estoy diciendo. 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Gracias, hermano Gabriel. Pablo habla metafóricamente, haciendo alusión que el cuerpo, la iglesia, es el cuerpo de Jesucristo. Y todos los que creemos estamos incluidos en Él. Hermano, todos los que creemos estamos incluidos en el cuerpo de Cristo. Ok, ya me convertí, estoy siendo transformado por el Señor. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tienes que saber que eres parte de un cuerpo. Que no caminas, vas a caminar solo en esa vida de transformación, sino que tú formas parte de algo. Formas parte de algo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo que leyó nuestro hermano Gabriel. Y eso es lo que también nosotros debemos de atender. Cuando nosotros le servimos al Señor, la transformación va a ser más rápida. Va a ser más rápida. Tú quieres ver cambios en tu vida, sírvele al Señor. Quieres ver cosas buenas del Señor, sírvele. Busca la manera de servir al Señor. A eso nos llama Dios, a servirle. Una vez que te has convertido, sírvele. Y también dice en el verso 17 y 20 algo que hizo el apóstol Pablo. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es decir, después de que él tiene ese encuentro con Jesucristo, dice que no fue a Jerusalén enseguida, sino que se esperó ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Se fue a Arabia. Y a lo mejor usted va a decir: hoy sí, se fue con los gurús de allá, se fue con los Dalai Lama. No. ¿Sabe por qué se retiró 3 años Pablo? Porque él necesitaba ser sanado. Necesitaba tener primero una transformación genuina. Amén. Necesitaba hacer una introspección de lo que había hecho. Oiga, hermano, matar a una persona no es fácil. Bueno, yo nunca he matado a ninguna persona, pero yo pienso que no es fácil. ¿Alguien ha matado aquí a alguna persona? Sí, hermano Arturo. ¿Y qué tal? Son situaciones realmente traumáticas
Yo no, vuelvo a repetir, no he tenido esa experiencia devastadora de hacerlo, pero me he documentado en casos de soldados militares que han ido a la guerra y cómo llegan tan traumatizados por esta experiencia. Nosotros vemos quizás un soldado mal encarado con su arma, bien firme, y creemos que soportan todo. Quizás tu cuerpo soporta todo. Quizás tu carácter te hace que sigas adelante, pero tu espíritu es lo que se desmorona con todas estas experiencias que vas teniendo. Esas personas ya no viven igual, viven desconectadas, viven pensando en lo que hicieron, viven con traumas, soñando lo que pasó en esa guerra, a las personas que mataron. Cambia todo al tener estas experiencias, porque no nada más se trata de matar a la persona, sino la desconexión que tú sufres, la desconexión que tú sufres con lo divino. Dios aborrece a las personas que cometen este tipo de situaciones. Se desconectan de Dios, viven en un vacío que a lo mejor lo llenan las mujeres, a lo mejor lo llena lo que te dan por cometer asesinatos, lo llenan muchos placeres, pero cuando tú estás solo te sientes vacío. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque Pablo necesitaba ser sanado emocionalmente, necesitaba él tener esa sanidad de parte de Dios. Necesitaba perdonarse a sí mismo. Por eso es que, porque si usted no entendemos esto, vamos a pensar como a los que dicen que Jesús se fue de los 12 años a los 30 al Tíbet y que fue a hacer no sé qué cosas. No, nada de esto. Pablo estuvo esos 3 años ausente, pero luego regresa. Dice aquí la palabra del Señor que en el verso 18, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Con qué Pedro? El apóstol de Jesucristo. Ahí estuvo Pablo, dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender. Cuando nosotros nos convertimos es necesario que busquemos un lugar donde ser ministrados. No podemos andar como ya les he dicho en otras ocasiones, el llanero solitario. Sí, hermano Nehemías. Yo cuando me basé, eran 3 años porque yo hice la Biblia, no los 14. Sí, hermano, sí lo entendemos. Sí, hermano. Necesitamos aprender. Necesitamos ser guiados. Es verdad que el Espíritu Santo nos guía, pero el Espíritu Santo usa personas para guiarnos también en nuestra vida espiritual. Y esto es lo que hizo Pablo. Después de estar en esta ausencia, fue a Jerusalén y tuvo el encuentro con el apóstol Pedro. Es necesario hacerlo de esta forma. Es necesario hacerlo. Y finalmente, tercera parte, la comunión y participación de los convertidos. La comunión y participación de los convertidos. Qué importante es esto. La comunión y participación de los convertidos. El inciso A dice identificación de los convertidos en la iglesia. Verso 21 y 22. Verso 21 y 22 dice: después fui a la región de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Fue él a unas iglesias, pero no lo conocían de vista. Nosotros como iglesia, ¿qué es lo que debemos de hacer con un recién convertido? Nosotros como iglesia, ¿qué debemos de hacer cuando viene una persona nueva a la iglesia? ¿Verlo así?
ayudarlo, ¿verdad? Esa es nuestra función. Hermano, cuando tú tengas una persona nueva, o sea, cuando entremos, no entremos así como, perdón por lo que le voy a decir, pero no entremos como a los caballitos que les ponen algo aquí, no sé cómo se llama, algo para que no estén distrayéndose y vayan hacia adelante. ¿Se ha visto esto? ¿Verdad? A veces nosotros somos así, entramos a la iglesia y ni volteamos. Voltea, saluda, si es un hermano que ya conoces, salúdalo. Bueno, ahorita no, por la situación que vivimos, así de que lo abraces y lo beses no, pero salúdalo. Hola hermano, Dios te bendiga. Si ves una persona nueva, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros. Pero ¿qué decimos? Ay, no, es que yo no soy así no es mi carácter, así soy yo, ¿y qué? Y así Dios me quiere, ¿verdad? Porque nos han metido tanto en la cabeza esa frase que dice, Dios te acepta como eres, ¿verdad? Es una frase que es muy popular hoy en las iglesias. Dios te acepta como eres. No, Dios te aceptó como fuiste, pero cuando tuviste el encuentro con Él tienes que ser cambiado, tienes que convertirte, tienes que transformar tu vida. No puedes seguir siendo el ogro de siempre. Qué bonito es que a veces nosotros no evangelizamos, pero Dios trae gente, Dios trae personas. Pues mínimo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ser atentos con las personas. Alguien se bautizó, apenas un recién convertido, y de momento le encuentras algún defecto, que nunca falta, ¿verdad? Y los regañamos y les decimos. O sea, el decirle algo a una persona que está mal no es malo, pero hay que hacerlo, hay que saber hacerlo. Vamos a ver algunos de estos ejemplos de los que le estoy hablando. Romanos 14:1 y Gálatas 6:2-3, ¿qué nos dicen? Romanos 14:1 y Gálatas 6:2-3. Recibid al débil en la fe, pero no para pretender sus opiniones. Gracias, hermano Skyler. Dice, recibir al débil en la fe. Es decir, tú ya tienes 40 años de convertido, y de momento entra un joven que apenas se bautizó, apenas conoció, y ya lo quieres regañar, ya le quieres llamar la atención como si fuera realmente una persona que tiene mucho tiempo de conocer. Tenemos que tener consideración. Dice aquí la palabra del Señor que Pablo fue a las iglesias y dice, lo conocían así como de vista, que no lo conocían de vista, perdón. Pero ahí estaba Pablo, se congregaba. Hermano, hoy yo le quiero invitar a que seamos más corteses, que seamos más altruistas, que seamos más empáticos con las personas. ¿Sabes que algún hermano está enfermo? Háblale, mándale un mensaje, dile, ¿cómo estás, manito? Quizás ni nos hablamos en la iglesia, pero me enteré que estás enfermo y por eso te escribo, te llamo. Somos una familia. Los recién convertidos se tienen que sentir en familia. Amén. ¿Sí? Gloria. No hagamos como en muchas religiones, que solamente vienen y ni conoces a las personas y se van. Bueno, fuéramos una iglesia de 5,000 miembros, pues te lo creo, hermano, para que los conozcas está difícil. Pero pues no llegamos ni a 200 en cada reunión. Yo creo que sí nos podemos conocer, podemos saludar a las personas que nos encontremos en el camino. Y finalmente el inciso B de la tercera parte, el poder del testimonio de la conversión. El poder del testimonio de la conversión. Verso 23 y 24. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Qué bonito es cuando tú puedes ver a alguien que glorifica a Dios por tu testimonio. ¿Cuántos han glorificado a Dios por tu testimonio, hermano? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos han dicho,
gracias a Dios por tu vida. Gloria a Dios porque tú viniste aquí a este lugar a iluminar nuestra vida. Eso es lo que debe de salir, las expresiones que deben de salir de las personas que no conocen de Dios. Qué bueno que nos viniste a visitar. Pásale, haz una oración por nosotros. Léenos algo de la Biblia. Si las personas que son inconversas dicen esto de ti, es que vas por buen camino. Pero si en lugar de eso dices, uy, ahí viene ese hipócrita, híjole, mano, hay algo que está mal. Aquí dice la palabra que Pablo, cuando llegó a estas iglesias, dice que glorificaban a Dios por el hermano Pablo, porque antes era un matón, era un asesino, destruía hogares, pero ahora ya predica la palabra de Dios y daban gloria a Dios. Pero qué feo es que cuando nuestros conocidos digan, aguas, ahí viene la que va la aleluya o el aleluyo, porque es bien chismoso, es bien intrigoso, es bien mentiroso, es bien peleonero, es bien alevoso. Qué feo que digan eso de nosotros, hermano. Así es, hermana Silvia. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Hoy que sea un tiempo de cambio en nuestra vida, hermano. Hoy. ¿Cómo estamos? ¿15? ¿A cómo estamos hoy? 16, vivo un día atrasado. A 16 de enero, que hoy sea un cambio. Estamos todavía en tiempo de hacer buenos propósitos. Cambiemos, hermano. Si te conocen en la iglesia por ser el impuntual, si te conocen, en tu trabajo, si te conocen por ser el flojo, la floja, el chismoso, en la escuela, el que soborna a los profesores para que lo pasen, ya eso córtalo. Corta todo eso, el boca floja. Todo eso córtalo. Dios quiere en realidad hacer una transformación y Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer, pero también influye tu voluntad. Influye tu voluntad. Tienes que dejar. Mire, con esto quiero cerrar. Lea lo que dice Lucas 7:30. Esto es para los que andan diciendo también que Dios cumplirá, que Dios tiene propósitos buenos para nosotros. Sí, Dios tiene propósitos buenos para nosotros, pero debemos también hacer algo. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? Lucas 7:30. Gracias, hermana Gaby. Nosotros vemos a la vida de Jesús siempre en conflicto. ¿Con quiénes? Con estos personajes, con los fariseos principalmente. Era porque Dios no se interesaba en ellos. Era porque a Dios no le importaba la vida de los fariseos. Era porque Dios envió a Jesucristo a morir por todo el mundo, pero menos por ellos. No, la Biblia dice que Él no hace acepción de personas y que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Él quiere, pero también depende de nosotros. Dice la palabra de Dios que estos personajes, los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué hicieron? Desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos y no fueron bautizados. Es decir, Dios tiene cosas buenas para ti, pero si tú no las quieres, hermano, Dios no te va a obligar. Si tú no las quieres, Dios no te va a obligar.
Hoy es tiempo de recapacitar, hoy es tiempo de cambiar, de decirle, Señor Dios, hoy me levanto y en tus fuerzas, Señor, voy a seguir adelante y hacer esa transformación que tú quieres en mi vida. Ponte de pie, hermano, vamos a dar gracias en esta hora. Vamos a dar gracias, y yo también quiero que hay una gratitud de nuestra hermana Silvia Guzmán por la vida de su hijo Josafat Martínez García. Sí, hermana Silvia, ¿es su hijo? Ok.